Hablar de los ejércitos de Bolívar es especialmente difícil, debido a que una fue la tropa promocionada por la oligarquía mantuana en 1810, ejército que fracasó por acción de Monteverde en 1811, lo que acabó con el exilio de Bolívar. Otra fue la tropa que organizó Bolívar después de exiliarse. Entonces, junto con su primo José Félix Rivas, se rearmaron en Cartagena con las tropas de Miguel Castillo y Rada, con quien finalmente se enemistarían y finalmente serían reforzados por las tropas no granadinas en Bogotá. Se siguió la campaña admirable en 1812, donde tendrían una buena racha, con la adherencia de tropas en Cúcuta, y en Venezuela logró dominar muchos territorios, donde a su vez también se le adherían tropas. En junio de 1813, con el decreto de guerra-muerte, el reclutamiento forzado se convirtió en pieza fundamental del ejército bolivariano, medida que sería la constante alrededor de los años venideros, amenazando con la muerte a los remisos, y si estos subían al campo, el castigo también se extendía a sus familias. Pero, tras la derrota en La Puerta que le propinó José Tomás Boves, tuvo que salir exiliado y huir nuevamente de Jamaica. El ejército bolivariano, que se examinará con algún nivel de detalle, será a partir de este punto neurálgico. Bolívar en 1815 llegó a Jamaica junto con Santiago Mariño, donde intentó convocar fuerzas sin recibir mucha atención. El haber traicionado a sus compañeros de lucha en Puerto Cabello y haber abandonado a su tropa en La Puerta lo hacían ver como un traidor, por parte de otros líderes revolucionarios como Bermúdez, Arizmendi o Piar. Desesperado, escribió a autoridades inglesas que no le prestaron mucha atención, a pesar de que sería en Jamaica cuando se mostraría un Bolívar clarividente, autor de la Carta de Jamaica. Sin embargo, hubo dos apoyos que sí logró captar: el de Ludovicus Brión, un pirata holandés que se integró en el proyecto bolivariano y que contaba con una flotilla que había pillado con armas rumbo a Cartagena, y el de Alexandre Petion, presidente de Haití, quien, aún estando en una guerra intestina contra el emperador Henri Christophe, decidió apoyar a Bolívar. En Haití, Bolívar se reunió con Brión. Su tropa era un número importante de piratas y contrabandistas, de los que abundaban en el Caribe, a quienes les prometió el botín del territorio que fueran capturando con las armas, además de un rango militar. Pocos días después, Alexandre Petion le dio 300 hombres de su propia guardia personal. Haití había logrado su independencia en una carnicería en contra de los esclavistas franceses en 1804, y eran, en general, amigos de la revolución, mucho más si ésta estaba alimentada por el odio a los Borbones y tenía por bandera la emancipación de los esclavos. Así que Bolívar adoptó este último discurso. En 1816, de hecho, decretó la libertad de los esclavos, gesto nobilísimo que engrandece el nombre del mítico libertador. Así, de hecho, está fundido en bronce en el pedestal de la Plaza de Bolívar de Bogotá. Sin embargo, y a pesar de que varios negros lucharon en el ejército bolivariano, hay que tener en cuenta que se trataba más bien de una estrategia de reclutamiento, pues su libertad solo se hacía válida con la condición de que lucharan en la guerra de secesión, por lo que, más que habérseles decretado una libertad, se los anexionó a un ejército que luchaba por unos ideales que ni siquiera les habían sido explicados. Incluso, toda vez que Bolívar cobraba una suerte de impuesto revolucionario en aquellas poblaciones que controlaba, muchos de los oligarcas esclavistas hicieron su contribución con esclavos que le negociaban al ejército bolivariano. Por ejemplo, de los 1000 negros reclutados en Antioquia, apenas 3 se habían presentado voluntariamente, siendo el resto entregados por sus amos sin que mediara su voluntad. Volviendo a Haití,
Bolívar no consideró oportuno atacar a Cartagena, recuperada entonces por Morillo, así que salió a Margarita, donde se reunió con otro líder revolucionario, Juan Bautista Arizmendi. El apoyo de Brión y de Piar le valieron para proclamarse el comandante supremo de la revolución, por lo que juntó su ejército allí con el de otras tropas revolucionarias, también organizadas en guerrillas, caso de las de Manuel Piar o las de José Francisco Bermúdez. Ya en tierra firme, se reunieron con las tropas guerrilleras comandadas por José Antonio Páez, que se había hecho con Guayana, a donde también irían algunos emigrados de la Nueva Granada, caso de Francisco de Paula Santander o de Manuel Serviés, quien acabaría despedazado a machetazos por los hombres de Páez. Hasta entonces, tenemos unos ejércitos compuestos por tropas guerrilleras comandadas por diferentes caudillos, aunque su guardia personal estaba integrada por los hombres de Petión, piratas y contrabandistas caribeños. Además, se sumaban negros libertos y campesinos que se reclutaban, la mayoría, forzosamente, allí donde se imponía la ley marcial. Una de las cosas de las que poco se habla es la participación de los grupos indígenas en la guerra. Como se dijo en el anterior video, la mayor parte de los grupos indígenas se alineó con el bando realista, que les garantizaba una situación jurídica mucho más segura que la que les garantizaba la revolución, y en esto acertaban. Sin embargo, las tropas rebeldes se hicieron con las misiones indígenas que estaban ubicados en las zonas que iban ellos obteniendo control, enlistando a sus miembros de manera forzada. Caso, por ejemplo, de las misiones jesuitas en el Casanare, donde se apostaron guerrillas rebeldes que controlaron el territorio justo después de la pacificación. Estas misiones de los llanos eran envisionadas por Piar. Sin embargo, Bolívar comisionó a Santander para que él se encargara de las tropas casanareñas en 1818. En un principio, Santander se encontró con estas tropas guerrilleras coexistiendo de forma desorganizada, saqueando el ganado y sin cooperación mutua. Su papel fue el de convertirlos en una tropa regular, por lo que impuso normas según las cuales las personas analfabetas, como todos estos líderes llaneros, no podían comandar tropas, haciéndose así él con el poder en la zona, para cuyo efecto creó dos batallones, el Cazadores y el Primero de Línea, bajo una comandancia estricta y organizada, mismo trabajo que hacía Bolívar con Páez en Apure y Guayana, para, así, dejar la guerra de guerrillas en la que el Libertador había sido derrotado varias veces, y trasladar el conflicto al terreno de una guerra regular. El Cazadores básicamente era un batallón conformado por los otrora guerrilleros. El Primero de Línea, en cambio, como su nombre lo indica, era el de la carne de cañón que se pretendía utilizar en batalla. Así que ese batallón se armó con los indígenas que fueron reclutados de manera forzosa. Cuando algunos de los indígenas se evadían, las tropas de Santander los cazaban a caballo y los llevaban amarrados a instruirse militarmente. Misma medida que se aplicaba al mismo tiempo en Venezuela contra los campesinos cuando los engaños no eran suficientes. Esto comisionaba a Santander a Feliciano Gómez. Proceda inmediatamente a reunir los reclutas dispersos y a mandarlos todos amarrados a Apure. Ya con lo que ha sucedido, no amadrinará usted a esos malvados, que no quieren sino que otros peleen y ellos vivir tranquilos en sus ranchos. Así también se evitaba que hubiese ganado en las tierras donde necesitaban reclutar forzadamente a las personas. Todo el ganado al pie del cerro, échelo por el llano, bien afuera, sea de quien fuere. Al tiempo, decía Bolívar, para Colombia se necesita un ejército de ocupación que mantenerla en libertad. Los veteranos se llevan amarrados al enemigo y los milicianos van de mejor gana porque saben que sus servicios no pasarán de mejores días. En solo cuestión de 3 meses desde la llegada de Santander, el 13% de la tropa, tanto voluntaria como forzada, había perecido. Muchos fusilados por sus superiores ante actos de insubordinación. Debido a esto, la moral de las tropas de negros, de indígenas y de campesinos era mínima, por lo que aportaban en masa a las batallas, pero fuera del impacto numérico, nada despreciable, poca ventaja le significaron al ejército libertador. La complejidad de las diferentes causas y circunstancias en el conflicto hacían que las tropas fueran muy diversas con la riqueza de orígenes de donde provenían. Ya el realista Domingo Monteverde describía cómo el conflicto estaba alimentado no solo por los abusos de algunos funcionarios locales, sino también por las guerras europeas. A su vez, el descontento con la corona borbónica
había llevado a muchos españoles a aventurarse en la Revolución Americana. Caso de los responsables de la conspiración de San Blas para derrocar a Carlos IV, quienes fueron enviados a prisión en La Guaira, bien lejos de la península, de donde escaparon para colaborar con los rebeldes venezolanos. De ellos, Manuel Cortés de Campomanes llegó a ser jefe de Estado Mayor. También algunos pequeños reductos de franceses, emisarios y espías habían llegado al territorio en 1811, buscando una posición favorable para Napoleón, sin éxito. Eso sí, en 1813, después de la derrota de Napoleón en Vitoria y de su expulsión de España, estos franceses se comprometieron con las independencias, siempre que se comprometieran los eventuales nuevos gobiernos en no pactar con Inglaterra. Sin embargo, muy pocos franceses llegaron al final de la revolución. El radicalismo francés que profesaban los provenientes del país de las barbaries jacobina y napoleónica era tal que no pocas veces fueron arrestados, desterrados, incluso ejecutados, en muchas ocasiones por el mismo ejército rebelde al que servían. Así se ve que la participación extranjera en el proceso de emancipación estuvo desde momentos muy tempranos, especialmente en los puertos, dado que la geografía neogranadina no permitía llegar muy fácilmente al centro del país. Así, por ejemplo, tras la rendición de Cartagena en 1816, el gobernador Montalvo le escribía a Sámano que la desgracia de Cartagena se debía en buena parte a que, frente al proceder de los extranjeros, los locales no mostraron sino inacción. Un pueblo de más de 16.000 almas no tuvo el valor para hacer desaparecer a 400 bandidos caraqueños, franceses, ingleses e italianos. Vale resaltar que los veteranos de las guerras napoleónicas no eran exclusivamente de la tropa rebelde. Pablo Morillo, por ejemplo, había luchado en Trafalgar al lado de los franceses, así como también luchó contra ellos en Bailén. Sin embargo, no fue un caso aislado, pues la frágil paz europea hacía atractivo para los militares europeos el conflicto en América. Por otra parte, dadas las complejidades de las guerras que se libraban, era común que los colaboracionistas del bando perdedor no solo buscaran otros rumbos en los cuales rehacer su vida, sino que debían hacerlo para huir de la horca en la que serían ejecutados por haber cometido delitos políticos, cuando no por delitos de otra naturaleza, de esos que se cometen en los conflictos. Así lo relataba Murillo para referirse a los franceses. Eran franceses como Serviez, Aury, Ducodary y toda esa turba de aventureros que, arrojados de su país por sus delitos, a pesar de esas palabras de honor y de gloria que repiten siempre. Bolívar acudió al reclutamiento extranjero, cuando vio que la población local era, en muchas ocasiones, reacia a la revolución, para lo que se valió de su agente en Londres, el ya mencionado en el video pasado, Luis López Méndez. Si bien Méndez era reclutador desde 1810, en 1817 se hizo absolutamente indispensable, para lo que desarrolló una importante campaña de mercadeo sobre las bondades de venir a pelear a América. Para los comerciantes británicos, la oportunidad era inmejorable. En los últimos años se habían hecho de armas, de uniformes y de equipos que esperaban que tuvieran una salida comercial en el conflicto napoleónico. Pero después de Waterloo ya no había un nicho de mercado. Así que de muy buena gana negociaron con López Méndez para equipar y pertrechar a las legiones que iba formando. Los mercenarios que se enviaron desde entonces estuvieron a cargo de Hippisley, Campbell, English, Skinner, Elson y los alemanes Streovitz y Ulsar, quienes formaron legiones que se embarcaron hacia América. Se engalanaron con uniformes británicos, muy similares a los de la Guardia de Buckingham. Las condiciones que ofrecía López Méndez eran: se les mantendría el sueldo de la Armada Británica, se los ascendía en el rango, si bien viajaban con dinero de su bolsillo, este se les reembolsaría en América, y además se les garantizaba una indemnización si fueran lesionados. De estas embarcaciones, por ejemplo, la de Skinny naufragó y apenas resultaron vivos 5 de sus tripulantes. Los europeos llegaron masivamente a Angostura desde 1817, esperando las maravillas que les había prometido López Méndez en Londres, a la espera de un botín que muchas veces ni siquiera existía. Muchos de los legionarios que venían tenían una idea romantizada de América, en buena parte debido a que las ciudades americanas eran vistas con envidia desde Europa. Al no reportarse guerras en 3 siglos, el nivel de vida en la ciudad era envidiable
frente al de los europeos, lo que hacía que los contrabandistas británicos negociaran regularmente carísimas mercancías con América. Así, los británicos esperaban llegar a una utopía en la que el nivel de vida era inmejorable, desconociendo que se trataba de un conflicto irregular, hasta entonces desarrollado por milicias guerrilleras que se escondían entre las insalubres selvas americanas. Podría hacerse un símil con el encaprichamiento español con la leyenda del Dorado, 300 años antes. Igual que entonces, miles de europeos viajaron de buena gana y con total desconocimiento a un territorio hostil, lleno de enfermedades endémicas y de condiciones selváticas hostiles. Si bien para entonces ya se había hecho la expedición botánica y era célebre el barón de von Humboldt, sus aportaciones eran mayormente conocidas dentro de la clase intelectual, y no por europeos de a pie belicosos como los que se enlistaban masivamente. En las condiciones de la selva, la comida era precaria, y no la asimilaban bien los organismos de los europeos. Muchos de los legionarios fueron muriendo, y dentro de la crudeza del conflicto, a nadie le importaba la vida de un desconocido que acababa de llegar y que ni siquiera hablaba el mismo idioma. Los uniformes muchas veces se hicieron inútiles. Esas tropas, al estilo de Buckingham que había preparado López Méndez, en el rigor de los llanos no era siempre de ayuda. La estafa con la que los habían engatusado era tal que muchos no recibieron ni el reembolso del costo del viaje, que bien podría ser su único capital. Así que los equipos que trajeron los vendieron muchos muy rápidamente para poder subsistir, aprovechándolos muchas veces otros de los soldados revolucionarios. Los uniformes de mayor grado se apuraron a comprarlos Bolívar y Páez, gustosos de las distinciones. Esto, sumado a que muchos de los ingleses, escoceses, irlandeses y alemanes eran alcohólicos y significaban problemas de indisciplina para la revolución. Tampoco es que tuvieran muchísimo ánimo de cooperar con sus superiores, mucho menos cuando no tenían una causa que defender distinta del dinero con el que les estaban incumpliendo. En general, se trataba de desempleados en desgracia, empujados a un conflicto que no les importaba. Muchos de los que se quedaron, en realidad lo hicieron por no tener recursos con los que volver a Europa. Podría decirse que los legionarios apostaron sus condiciones de vida para hacerla América. Sin embargo, la campaña se cuidaba de exagerar tanto el papel como los resultados de la legión para atraer más tropas de engañados europeos que vinieran a apoyar la causa. Todo esto hizo que, por ejemplo, Wilson traicionara a Bolívar, alimentando las diferencias que éste ya empezaba a tener con Páez, adulando a este último y llegando a proclamarlo comandante supremo, a la espera de que éste le diera un golpe a Bolívar y convertirse en un hombre de confianza del nuevo comandante. Páez no escuchó a Wilson y se quejó con Bolívar de su comportamiento indisciplinado, por lo que terminaron deportándolo. Asimismo, Hippisley exigía que se le ascendiera, quería ser general, lo que Bolívar no permitía, así que finalmente se devolvió a Inglaterra para terminar sus días hablando peste sobre Simón Bolívar. Así, la primera mitad de 1818 fue para los británicos una época de adaptación. Muchos fueron expulsados sin haber llegado a tomar lugar nunca en una sola batalla. Otros desertaron y otros tantos llegaron a amotinarse. No se sabe cuántos de los 5.800 que llegaron a América efectivamente pelearon, y aunque fue entre la tercera parte y la mitad, sería un número importantísimo, pero no lo suficiente como para considerar la sublevación como una campaña británica. Eso sí, batallas como el Pantano de Vargas o Carabobo no se hubieran resuelto como se resolvieron sin la destreza de la Legión Británica y el Batallón Rifles. En algún momento, Bolívar llegó a comentar que el verdadero libertador era López Méndez, por sus gestiones de reclutamiento desde Londres. Sin embargo, Bolívar llegó a solicitarle a López Méndez que se sirviera no enviar más británicos a menos que estuvieran constituidas previamente en regimientos de no menos de 300 legionarios, y que no admitiera reclutamientos individuales porque resultaban problemáticos, a no ser que se tratare de españoles exiliados en Londres o en París al regreso de Fernando VII. Los europeos eran hombres de confianza de Simón Bolívar,
quien recurrentemente desconfiaba de los americanos, a muchos de quienes él había traicionado, y muchos de ellos que a su vez lo traicionarían a él mismo, siendo la conspiración septembrina el último golpe, tras el que precisamente decidía exiliarse con su hombre de confianza, Perú de la Croix, francés. No en vano, la literatura de García Márquez y de Álvaro Mutis lo sitúan en sus últimos días rodeado de antiguos napoleónicos. Es más, el último médico al que se le confió la salud de Bolívar fue Alexandre Reverend, también francés. Para cerrar el tema de los extranjeros, y muy a pesar del desafortunado discurso de Iván Duque para recibir a un vicepresidente gringo, Estados Unidos no participó. El presidente James Monroe determinó que Estados Unidos conservara su neutralidad, debido a que, como él lo veía, se trataba de una guerra civil entre dos bandos con igual derecho. Si bien los Estados Unidos podían ser en principio amigos de la revolución, ideológicamente hablando, estaban en deuda con España por la participación de Bernardo de Galvez en su propia revolución. Solo hubo alguno que otro elemento estadounidense individual, como fue el caso de Alexander Macaulay en tiempos de la llamada Patria Boba, quien fue fusilado en Pasto. Aún en la primera mitad de 1819, las tropas de Bolívar, ya apoyadas por los mercenarios británicos, se apostaron en Angostura y comenzaron su trayecto por el Orinoco, atravesando Guasdualito, y se reunieron en Tame con las tropas que Santander había organizado. La idea era atravesar la cordillera, acto inhumano por parte de un Simón Bolívar, indiferente a la suerte de muchos de sus soldados, guerrilleros locales llaneros que jamás habían visto una montaña, ni qué decir de las tropas a quienes habían enlistado con el reclutamiento forzado, incluidos por supuesto los indígenas que estaban con Santander. Los uniformes no eran aptos. De hecho, muchos no estaban uniformados, y aunque la mayoría de la legión británica tenía casaca, los locales fueron enviados desnudos a que cruzaran un páramo. La épica de la campaña estuvo precisamente en la precariedad de las condiciones y del terreno. A fin de cuentas, ambos ejércitos eran diminutos en un territorio enorme. Incluso las batallas rara vez superaban en 5% el número de bajas. Así, el paso de los Andes que hizo Bolívar se hizo con 2.000 personas. Al compararse con el paso de los Alpes de Napoleón con 50.000, la hazaña parece poca cosa. Sin embargo, eran las condiciones precarias las que hicieron que muchos de los soldados y prácticamente todos los caballos perecieran en el páramo. El tamaño de la tropa tampoco se exageraba por el reclutamiento forzado que había hecho Bolívar, porque se hacía en las zonas que iban controlando los independentistas, que eran por lo general bastante despobladas. En batalla, los indígenas se situaban rodeados de otra tropa mejor capacitada, esto para evitar que huyeran, porque, como se dijo, no tenían especial intención de luchar con los revolucionarios. Habiendo llegado a Boyacá, se trataba de una plaza amable. En términos generales, la población era colaboracionista con el ejército bolivariano. Sin embargo, también se aplicó la ley marcial, obligando, so pena de fusilamiento, a todos los hombres entre 15 y 60 años a enlistarse en la tropa bolivariana, con lo que recuperó la tropa perdida en el páramo con un repuesto de 800 hombres más. Muchos, es cierto, se enlistaron entusiastas, muchos otros, en cambio, lo hicieron por temor del fusilamiento propio o de sus familias, y aunque el decreto ponía la edad inferior límite en 15 años, lo cierto es que para la tropa bolivariana el reclutamiento infantil también estaba a la orden del día, como da cuenta la participación en el conflicto de Pedro Pascasio Martínez, el niño soldado de 11 años, célebre por capturar con su bayoneta a José María Barreiro tras la batalla de Boyacá. En 1819, 1 millar más de británicos vinieron a reforzar la tropa bolivariana, venidos a América en 10 barcos, al comando de Francis Machirone, veterano de las guerras napoleónicas que luego también serviría a las tropas liberales en España, y Gregor MacGregor, hombre de confianza de Bolívar tan pronto como desde 1810. Sin embargo, esta expedición, desmoralizada por no recibir recompensa tras su lucha en Portobelo, Panamá, decidió tomarse Riohacha,
para pagarse saqueando a los habitantes guajiros, lo que les valdría la furia de los pobladores indígenas, que terminaron cortándole la garganta a muchos de esos invasores europeos. Tras esto, la mayoría desertarían. Finalmente, solo 300 de estas tropas llegarían a engrosar las filas bolivarianas. Con todo y esto, tenemos que la tropa bolivariana estaba compuesta de esta manera. Los comandantes eran revolucionarios de larga data, como el mismo Bolívar, muchos procedentes de la clase oligarca, como fue el caso de Francisco de Paula Santander, Rafael Urdaneta, José Francisco Bermúdez o José Miguel Pey, otros venidos de lucha guerrillera, en la que hicieron méritos militares, como fue el caso de José Antonio Páez, Santiago Mariño, Juan Bautista Arizmendi o el pirata Ludovicus Brión. En segundo nivel había militares, tanto americanos como Joaquín París Ricaurte, Francisco de Paula Vélez, José Antonio Anzoátegui o Carlos Sublet, así como británicos como James Rooke, Gregor MacGregor, irlandeses como Daniel Florence O'Leary o franceses como Louis Peroux de la Croix. Le seguían razas de guerrilleros, principalmente llaneros, así como de mercenarios rasos caribeños y europeos. Y finalmente, en el nivel más bajo, estaban los indígenas, los negros libertos, los campesinos, e incluso los niños soldado, la mayoría de ellos reclutados a la fuerza y obligados a luchar y a morir en una guerra que la mayoría de las veces ni siquiera les había sido explicada. Esta es la segunda entrega sobre la Revolución Bolivariana. Como se anunció previamente, hay 3 videos más sobre esta materia que están en proceso, por lo que de momento, si el contenido ha sido del gusto de ustedes, apreciaría que apoyaran comentando, dando un like, suscribiéndose, estando pendientes del canal, compartiendo este contenido con las personas a quien ustedes creen que pueda llegar a ser de interés. Como siempre, valoro especialmente el apoyo que me ha sido mostrado hasta el momento, porque el crecimiento del proyecto depende de todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Hasta luego.